Hola, hola, hola. Bienvenidos a esta clase número 22 de Resurrección. Hoy vamos a seguir leyendo los testimonios 3 y 4 del libro de la Resurrección y la vida eterna es ahora nuestra realidad de Grigori Grabovoi. Estamos entrando ya en la energía del encuentro con el resucitado. Después de todo el trabajo que hemos estado haciendo en las clases anteriores. Yo soñé esta semana con la persona, la amiga mía con la que estoy haciendo este trabajo de resurrección. La sentí físicamente cuando la abracé y, y hablé con ella. Me dijo que estaba muy bien, incluso nos pusimos a hacer planes de trabajar juntas porque ella es maestra de yoga. Y digo es porque está muy activa en su trabajo de resurrección, está dando indicios ya de su resucitación. Estamos trabajando en encontrar esa forma armoniosa de que se presente en el mundo físico y estos testimonios también nos ayudan más a encontrar como esa sabiduría en la que las personas que estén a su alrededor o que estén en su campo informacional, pues también permitan que su energía se manifieste. Entonces vamos a trabajar hoy sobre ese objetivo, sobre la permisión de que aquellas personas de su campo informacional a quienes ellas quieran o ellos quieran mostrarse, pues lo hagan de una manera armoniosa, aunque ya sabemos que ellos saben muy bien cómo manifestarse. Vamos a entrar en este campo informacional de los testimonios para lograr abrir más conciencia, más aceptación y a aprender a recibir al resucitado como una persona normal, que quizás algún día recordemos, no lo recordemos como una persona que haya fallecido, sino que siempre ha estado viva. Y demos cabida también a que esta información se expanda por todo el mundo. Entre más personas sepan de esta metodología, de esta forma natural de regresar las personas que se han ido al estado eh, eterno, pues será más activa la conciencia colectiva en trabajar hacia el campo de la eternidad y darse cuenta que la destrucción no debería existir y que se borre de nuestra conciencia para que elevemos el planeta hacia un estado más armónico y de desarrollo eterno. Entonces, con este objetivo ya planteado, demos inicio a la lectura. Recuerden conectarse con el estado energético de lo que estamos leyendo. Esto no es solo un campo cognitivo, sino multidimensional. Y tenemos presente en nuestra mente, en nuestra esfera de luz, en esa esfera de amor, a nuestro resucitado, para transmitirle, transferirle también la información. Bueno, tercer caso. Declaración de Lyubov
Serafimovna Kazakova del 1 de junio de 1999. A la vista de que el 6 de mayo de 1999 me dirigí a Grigori Petrovich Grabovoi para pedirle resucitar a mi madre, Nina Vasilievna Chigirintseva, declaro que Grigori Petrovich Grabovoi de verdad ha resucitado a mi madre, Nina Vasilievna Chigirintseva. Yo, Lyubov Serafimovna Kazakova, me dirigí a Grigori Petrovich Grabovoi para pedirle resucitar a mi madre. Nina Vasilievna Chigirentseva, nacida el 23 de diciembre de 1923 y fallecida en Moscú el 18 de abril de 1999. Entonces aquí estamos hablando de pocos meses de la muerte de la fallecida. Ella falleció en abril y en mayo se dirigió su hija, creo que su hijo, a la y en mayo se dirigió ella, o sea, solo tenía en menos de un mes de fallecida. Ujú. Entonces dice ella, fui al cementerio y al acercarme a la tumba me quedé muy asombrada al ver que una dulcera de plástico plantada por mi hijo en la tierra a la profundidad de 7 a 10 centímetros estuviera tirada por el suelo al lado de la tumba, mientras las flores estaban tiradas por otro lado. Tuve la, im- Tuve la impresión que la dulcera hubiera sido sacada a empellones fuera desde el interior. Enseguida me senté junto a la tumba y me puse a escuchar la explicación grabada de Grigori Petrovich Grabovoi sobre la resucitación de mi madre. Dentro de poco la tierra sobre la tumba empezó a moverse. Me encontré cohibida, me replegué un poquito, me puse en pie al lado de otra tumba y volví a escuchar la explicación, la cual había ya escuchado 3 veces entera. Entonces vi la tierra, o su gran parte, como si mirara desde fuera. Se trataba de un bosque oscuro de objetos marrones, de abetos marrones. Luego me marchó enseguida. Cuando vine a la tumba por segunda vez, sentí de una vez que la tumba estaba vacía y que dentro de esta no había nadie. Luego pedí a mi madre darme una señal para hacer comprender que estuviese haciendo todo correctamente. De súbito miré la pared. Sobre la pared están colgados a la misma altura una cuchara y un tenedor de 82 centímetros de largo. Vi que el tenedor se desplazó de 61 centímetros hacia abajo y de 15 centímetros en dirección de la cuchara. Nadie había entrado en la habitación durante todo el día y nadie habría podido colgar el tenedor en un punto diferente. Además, 2 horas o 2 horas y media antes yo había mirado el tenedor y la cuchara pensando que hubiera que colgarlas en la cocina. Me quedé convencida que había sido mi madre al darme la señal. Después de haber contactado a Grigori Petrovich Grabovoi el 6 de mayo del 99, durante la misma noche tuve un contacto con mi madre. Estaba descontenta de mí. Durante el contacto ocurrieron unas interferencias físicas, pero fueron eliminadas por la mano física de mi madre sobre mi mejilla. Y yo recibí tranquilamente el encuentro con mi madre resucitada físicamente. Dice Grabovoi, pues examinemos por orden lo que escribe Lyubov Serafimovna Kazakova. Al acercarme a la tumba me quedé muy asombrada al ver que una dulcera de plástico hundida plantada por mi hijo en la tierra, a la profundidad de 7 a 10 centímetros, estuviera tirada por el suelo al lado de la tumba, mientras las flores estaban tiradas por otro lado. Tuve la impresión que la dulcera hubiera sido sacada a empellones fuera desde el interior.
Aquí encontramos una situación muy parecida a lo descrito en el primer episodio en el caso de A.E. Rusanova. Ya hemos examinado este tipo de evento. Se trata de la esfera echada afuera. La esfera puede ser echada afuera, por ejemplo, a través de una fisura de ordinaria que sigue el camino de menor resistencia. Bueno, aquí recordemos que la esfera quiere decir la primera, el primer nivel de resurrección de la persona, en donde es como que está como a un metro de él y esa energía sale y cuando sale de la tumba, sale por una fisura, o sea, sale por donde pueda salir más fácilmente. Y ese campo informacional de primer nivel, pues echa como la tierra hacia afuera cuando se sale de la tumba, en ese estado esférico informacional, ¿sí? Hay que señalar que existe una tecnología particular de resucitación ligada al enterramiento del hombre en la tierra. Si el hombre se entierra y en ciertos lugares se ponen unas barras separadoras, este hombre se restablece. A propósito de este método, puedo añadir la información siguiente. Con la condición de que la tecnología de enterramiento sea correcta, el cuerpo físico no se descompone y de vez en cuando puede salir para nutrirse de alimentos vegetarianos. En el caso de los santos con sus cuerpos imperecederos, estos pueden alimentarse mucho más raramente, por ejemplo, una vez cada 100 años. Recuerden que en uno de los métodos de resurrección vimos cómo podemos regenerarnos una vez cada 100 años o cada 10 años. Ese fue un método que se describió en una de las clases. El principio de esta tecnología consiste en que más tarde, después de la resucitación, sea más fácil restablecer todas las funciones vitales del cuerpo físico, de tal suerte que aquel hombre goce de una vida normal. A propósito, en caso de algunos enterramientos se dejaban unos especiales espacios abiertos para que el cuerpo físico tuviera más posibilidades. Es decir, que en otros tiempos los enterramientos se hacían de manera que los hombres pudieran resucitar. Hablando de resucitación, tenemos que decir que cuando el cuerpo físico de un hombre se conserva, puede ser utilizado un procedimiento un poco diferente basado en orientación especial de las partes del cuerpo. Y esta semana vi una película que hablaba de eso, de cómo dejaban, eh, en otros tiempos, en otras épocas, eh, los enterramientos los hacían dándole la posibilidad a la persona de resucitar. Entonces, imagínense que esta práctica de resucitación no es solo de estos tiempos. Ya se conocían estas prácticas en otros siglos anteriores. El método del enterramiento puede ser utilizado en particular incluso para salvar el hombre que ha tomado el latigazo de corriente. Eh, Esto es como el que haya recibido como, eh, como que haya sido electrocutado, es lo que entiendo. Empleando este método hay que tomar en consideración el grueso de la capa del terreno que está encima del hombre. Esta particularidad es muy importante para la velocidad de resucitación. Este detalle es vinculado por la propiedad de la tierra, en particular de apantallar. Por consiguiente, según que hubiera mucha o poca tierra puesta, los procesos serán absolutamente diferentes. Aquí quisiera dar un consejo práctico sobre el socorro de las víctimas del latigazo de corriente. Es natural que mucho sea debido a la intensidad de la descarga.
pero de todos modos sería deseable hacer lo siguiente. Recuerden también que en una de las clases de doctrina de la Tierra estuvimos hablando de cómo la información de la Tierra ayuda a regenerar el cuerpo físico, ¿sí? Y entonces también tiene mucho que ver en ese proceso de resurrección. Primera fase, establecer un contacto entre el pulso de la mano derecha con la tierra. Esto se puede hacer apretando el pulso de la mano derecha directamente contra la tierra o creando la toma de tierra del pulso con ayuda de una batería o de otro aparato que tiene la toma a tierra. Segunda fase. La segunda fase consiste en establecer la toma de tierra para la mano izquierda, o mejor, para aquella parte del brazo que está un poco más arriba del pulso. Luego se pueden realizar los procedimientos tradicionales. Seguimos analizando la declaración. Enseguida me senté junto a la tumba y me puse a escuchar la explicación grabada de Grigori Petrovich Grabovoi sobre la resucitación de mi madre. Dentro de poco la tierra sobre la tumba empezó a moverse. Esta es también una de las formas de resucitación. La resucitación se produce directamente sobre la tumba y entonces allí ocurre también el encuentro con un viviente. En general, esta variante puede ser más fácil para la conciencia de la persona, pero claro, a condición de que el hombre sea capaz de soportar tal emoción para que las células no se deformen. Había ya mencionado antes que la resucitación tiene que ser realizada siempre de tal manera que no sean traumatizados los circunstantes, o sea, las personas que están siendo testigos de la resucitación. Esta ha de ocurrir en condiciones favorables para todos. La, circun- la circunstancia de que la tierra se puso a mover muestra que el proceso de preparación a la resucitación había empezado sobre la misma tumba. Hay unos casos cuando los que van a la tumba después de la resucitación llevan consigo los resucitados, pero en este caso, Lyubov Serafimovna Kazakova no estaba lista desde el punto de vista psicológico a esta variante. Como se vio después, ella esperaba que la resucitación se produjera en su casa. Me encontré cohibida, me replegué un poquito, me puse en pie al lado de otra tumba y volví a escuchar la explicación, la cual ya había escuchado 3 veces entera. Entonces vi la tierra o su gran parte como si mirara de lado desde fuera. Se trataba de un bosque oscuro de abetos marrones. El proceso de resucitación proseguía. Lyubov Serafimovna Kazakova estaba muy nerviosa y por lo tanto, para reducir su tensión se introdujo un elemento adicional, la gran cantidad de abetos marrones. Ella dice, cuando vine a la tumba por la segunda vez, sentí de una vez que la tumba estaba vacía y que dentro de esta no había nadie. Recuerden que cuando las personas se ponen muy nerviosas, entonces la energía las distrae sobre otros objetos de la realidad para que puedan calmar el impacto emocional de las señales que están viendo de resurrección. ¿Sí? Esto ya lo hemos explicado en los otros testimonios. Si no los han escuchado, lean, vean las clases anteriores. Hay que decir que Lyubov Serafimovna Kazakova tiene buenas capacidades sensitivas y de clarividencia. Ella miró la tumba y diagnosticó que dentro no había materia física. Entendió que su madre no estaba ya dentro. Además, la tierra ya se había movido durante su visita antecedente. Y por eso Lyubov Serafimovna Kazakova vino en gana de recibir una confirmación de que su madre estuviera entonces en algún sitio cerca de ella y que todo estuviera andando bien.
Luego pedí a mi madre darme una señal para hacer comprender que estuviese haciendo todo correctamente. Como se deduce después del texto, cuando Lyubov Serafimовna Kazakova miró la pared donde estaban colgados a la misma altura una cuchara y un tenedor, vio que el tenedor se había desplazado hacia abajo. Hay que notar que Lyubov Serafimовna Kazakova utilizó unos métodos de registro muy buenos. En el texto están aducidos las distancias precisas obtenidas por medio de medición. La señora sacó también unas fotografías. Entonces miren que las personas tienen muchos detalles y tienen muchas confirmaciones y las están registrando continuamente cuando se les está mostrando esas señales de resurrección, que es algo que ustedes también pueden hacer, empezar a registrar cualquier señal de resurrección que la persona les esté mostrando o con la que ustedes estén interviniendo. Escriban todo lo que les vaya sucediendo a medida que se van dando cuenta o el resucitado les empieza a dar esas señales. Escríbanlo inmediatamente aparezca el suceso, regístrenlo en algún lugar para luego registrar esos testimonios. O sea, vamos a buscar la forma de registrar testimonios que se hayan logrado a través de estas clases. Ya Grabovoi me mostró en las clases de una profesora rusa cómo hacerlo. Entonces, cuando llegue el momento, les voy a dar las instrucciones para que eh, estos testimonios se puedan registrar y se puedan llevar a cabo mmm, como un registro en el trabajo de Grigori Grabovoi, si ese es su deseo. Si no, tampoco es una obligación, nada aquí es obligatorio, todo se hace desde el amor y el mayor bien para todos. ¿De acuerdo? Por medio del desplazamiento del tenedor, la madre dejó entender a su hija que aquella estaba haciendo todo correctamente y podía estar tranquila. Era el periodo transitorio. La madre había salido de la tumba y tenía que ponerse en contacto de alguna manera con la hija. La situación describida del tenedor, perdón, la situación descrita del tenedor y de la cuchara era una fase de preparación al encuentro directo con la madre resucitada que tuvo lugar la noche entre el 6 y 7 de mayo. Miren que fue muy rápido el contacto con la mamá después de haberle pedido a Grabovoi que le resucitara a su madre. Después de haber contactado a Grigori Petrovich Grabovoi el 6 de mayo, durante la misma noche tuve un contacto con mi madre. Estaba descontenta de mí. Durante el contacto ocurrieron unas interferencias físicas, pero fueron eliminados por la mano física de mi madre sobre mi mejilla, y yo recibí tranquilamente el encuentro con mi madre resucitada físicamente. Nina Vasilievna Chigirintseva, madre de Lyubov Serafimovna Kazakova, era una persona que había conseguido la iluminación. En una de sus vidas antecedentes, o pues una de sus vidas pasadas, ella había sido una yogi. Aún consiguió reunir parcialmente por sí misma las partes de su cuerpo. En realidad no se trataba en absoluto de un descontento verdadero por su parte. Según lo que se aclaró más tarde, ella solo dio expresión de un cierto descontento por lo que su hija, aunque era clarividente, no se había encontrado preparada para la resucitación directamente sobre la tumba, lo que había provocado la prolongación del tiempo. Pero en general la mujer estaba muy satisfecha
de su hija por haber actuado exacto y correctamente. Leemos este pedacito. El concepto de iluminación es típica del budismo. Indica el momento en el que el practicante va más allá de las limitaciones de la vida cotidiana en la tierra y alcanza una condición inefable llamada liberación. En cuanto al término yogi, este se utiliza para denotar a una persona que se dedica al yoga, un complejo de técnicas psíquicas, mentales y físicas características de muchos sistemas filosóficos y religiosos de la India, el hinduismo, el jainismo, el budismo y el sijismo. Hay diferentes formas de yoga, todos descritos y codificados en la inmensa literatura filosófica y religiosa de la India. Miren qué dato tan especial para mí, que mi amiga es profesora de yoga también. Ahora hablamos de las interferencias físicas. Durante el primer contacto con el resucitado, cuando esta persona acaba de resucitar físicamente, la tensión de los parientes puede ser muy fuerte. Por efecto de la agitación emocional, las sensaciones pueden ser agudas. Pueden aparecer unas sensaciones particulares e incluso el ondear de las cortinas causada por el viento puede ser interpretado como interferencias físicas. Pero cuando la madre tocó la mejilla de la hija con la mano, exactamente con su mano física, entonces la tensión acabó de repente. En aquel momento desaparecieron también las interferencias. Es muy importante también el hecho de que Lyubov Serafimовna Kazakova aceptó con serenidad interior el encuentro con la madre y así todo acabó positivamente. Bueno, antes de comenzar este cuarto testimonio me están hablando de que hablemos un poquito de esto de las vidas pasadas, cuando en las vidas pasadas nosotros ya tenemos un desarrollo de la conciencia más elevado. Hemos estado en un estado de iluminación, no importa el nivel en el cual hemos estado. Eh, Todos esos archivos se quedan en el campo informacional de la persona y lo ayudan a recordar que es un ser infinito, que es un ser divino y que y que se crea a sí mismo y se recrea a sí mismo. Entonces es más fácil llevarlos a ese estado de resurrección con todo el bagaje que ellos ya traen de vidas anteriores. Mm, Todo lo que se guarda como conocimiento de las vidas anteriores que contribuyen al estado más elevado del ser, se utiliza, su ser lo utiliza a favor de sí mismo para volverse a regenerar, para volverse a reconstituir y para llegar a la vida eterna, ya sea en su cuerpo físico o de la forma en que el ser lo elija. Si elige reencarnar, como ya lo hemos visto, de nuevo en un niño pequeño, en otra familia, en otra circunstancia, o ya sea en el mismo cuerpo físico de la vida anterior. Entonces, veamos cuántas oportunidades aquí tenemos realmente de poder ayudar a trascender a una persona a su estado más elevado, a su estado de resurrección. Y aunque no sepamos qué vidas pasadas tuvo esta persona, seguramente tiene información guardada, archivos ya guardados, donde ella se recordará cómo es estado del ser. ¿De acuerdo? Y lo digo especialmente porque cuando mm, yo trabajaba, pues yo estaba con mi amiga, trabajábamos incluso en su trabajo interior para ayudarle a armonizar algunas cosas. Yo logré que ella se conectara con su ser infinito, con sus seres espirituales. Y cuando ella se fue,
cuando eligió irse, me acuerdo que yo sentía que estaba muy frustrada porque pues yo creía en ese momento que mi labor con ella era evitarle la muerte o la elección de irse, pero mis maestros, eh, inclusive la Virgen María, específicamente me dijo que esa no había sido mi labor, no era impedir que ella tomara la elección de irse, sino que mi labor era mostrarle y recordarle de nuevo también que era un ser infinito y que el campo espiritual estaba ahí para ella, eh, explorarlo e identificarse como ese ser de luz que ella es. Y bueno, ese fue el trabajo que hice con ella antes de que se fuera. Y, y bueno, eso me recuerdo mucho este trabajo de elevarla a su ser y que también tiene esos archivos ahí grabados y que está en este momento ya en un estado de conciencia muy alto y que me está mostrando que realmente está produciéndose esa resurrección, ¿no? Porque esta semana hablé con ella. Entonces, bueno, esto me hace sentir muy contenta de todo lo que hice y de todo lo que estoy haciendo por ella, porque ella me lo pidió. Bueno, sigamos con el cuarto testimonio. Vamos a examinar un episodio de resucitación ocurrido el mismo día de la muerte biológica. Ah, mire qué interesante. El texto de la declaración es sacado del libro Grigori Grabovoi, La práctica del control, el camino de la salvación. Tomo 3, hoja 760. Recuerden que estos libros de la práctica del control, el camino de la salvación son testimonios de todo el trabajo que ha hecho Grabovoi, ya sea restableciendo un órgano, regenerando unos órganos, restableciendo la salud de cualquier persona, incluso en estadios de cáncer avanzado y de SIDA y y de otras enfermedades raras. También hay testimonios de cuando él trabajaba para la aeronáutica en Rusia, donde él hacía los controles de los aviones y encontraba las fallas en los aviones antes de que ocurriera cualquier accidente. Y en general hay muchos testimonios de mucha clase. Entonces, este libro es chévere que lo obtuvieran, lo pueden encontrar en Amazon. Incluso leer los libros ya es una técnica de salvación y de desarrollo de la conciencia. Con solo leerlos los lleva a un estado de desarrollo consciente muy alto. Entonces leamos el testimonio. Declaración de Lev Davidovich Bogomolov del 28 de enero de 1998. Habiendo yo dirigido a Grigori Petrovich Grabovoi el día 7 de enero de 1998 en Moscú, la petición de resucitar a O, aquí solo dicen la letra. Declaro que Grigori Petrovich Grabovoi ha de verdad restablecido las funciones vitales de O después de que yo le había dado las informaciones apropiadas en el periodo de tiempo entre las 23:15 del 7 de enero de 1998 y las 16:15 del 8 de enero de 1998.
O sea, la resurrección se dio entre las 10 de la noche, desde las 11 de la noche del 15, desde las 11:15 del 7 de enero a las 4:15 del 8 de enero. La prueba de la muerte de O es la declaración del marido de ella, E, fundada en el diagnóstico hecho por los médicos del 7 de enero de 1998. La demostración del ocurrido restablecimiento de las funciones vitales de O después de la intervención a distancia de Grigori Petrovich Grabovoi dentro de 17 horas consiste en el hecho de que he hablado personalmente con O a las 16:15 del 8 de enero de 1998. Una demostración más es la declaración de su marido E, excepto la acción intensiva extrasensorial a distancia ejecutada por Grigori Petrovich Grabovoi. No se utilizaron otros métodos para conseguir este restablecimiento. En este caso, la resucitación se produjo 17 horas después de que los médicos habían constatado la muerte biológica. Cuando la resucitación ocurre en el transcurso de 24 horas a partir del momento de la muerte biológica, los resucitados, como regla, no sienten alguna diferencia entre la condición de enfermedad y el estado de muerte biológica. Esto muestra que la conciencia posee la función de restablecer el cuerpo en caso de cualquier tipo de destrucción y que guarda durante mucho tiempo los datos sobre la actividad vital del cuerpo físico, transmitiendo mentalmente a la conciencia del difunto los principios y los métodos de resucitación. Se consigue desarrollar esta función de conciencia hasta el nivel en el cual el cuerpo va formándose de nuevo, que es lo que hemos estado haciendo todas estas clases. La reconstitución se produce más deprisa si el alma fue preparada habiendo recibido nociones sobre el proceso de resucitación y si la mayor cantidad posible de personas contribuye a la resucitación. La resucitación se produce sobre la base de libertad de opción del alma de la persona, sobre la base de su elección del siguiente desarrollo. Hay que ampliamente divulgar las nociones sobre los principios y los métodos de resucitación para que todo el mundo reciba los conocimientos sobre la resucitación, ya que es la única vía de desarrollo. La vida va a desarrollarse en dirección de la eternidad. Los vivientes serán puestos en el camino de inmortalidad y los fallecidos resucitarán. Será realizada la ley del Creador sobre la vida eterna. Sobre la base de los episodios concretos de resucitación dichos, se pueden sacar las siguientes conclusiones. Primera conclusión: el resucitado, como una persona normal, libre, tiene el derecho de elegir el lugar donde quedarse, con quién y por cuánto tiempo. Él posee esta posibilidad. Tanto más el registro se efectúa al nivel supremo y se ocupan de esto las organizaciones internacionales. Y luego se efectúa el registro en el país del resucitado. Aunque a veces, pero raramente, el registro primero tiene lugar en el país del resucitado y solamente después se efectúa por las organizaciones internacionales. Ahora estoy hablando de las organizaciones comunes fundadas por los seres humanos. Pero el resucitado efectúa el primer registro del cual ya habíamos hablado analizando el segundo episodio, en las estructuras particulares ya indicadas. Por lo tanto, el resucitado pasa de hecho a través de dos registros diferentes. El primer registro se efectúa en estas estructuras particulares, mientras el segundo en nuestras instituciones normales. Los resucitados tienen los mismos derechos de todas las demás personas. La única diferencia consiste en que han pasado a través de la estructura de resucitación. Segunda conclusión:
Establecer el contacto con las estructuras especiales a través de las cuales se produce la resucitación, con los seres arriba citados, sus representantes concretos, etcétera, tiene mucha importancia para el aceleramiento de la resucitación. Con este fin es deseable tener los medios de comunicación, por ejemplo, el teléfono para pedir informaciones llamando a un cierto número. Se puede pasar sin el teléfono si uno posee buenas capacidades telepáticas. En este caso, el resucitado tiene que concentrarse mentalmente y después enviar telepáticamente su pregunta y recibir la respuesta también por vía telepática. La velocidad de resucitación aumenta aún más si hay una conciencia absoluta del hecho que la resucitación puede producirse incluso directamente, es decir, sin instancias intermedias que realizan la función de hacer coincidir las estructuras del resucitado con los de los vivientes. Ahora se presentan muchas situaciones cuando el resucitado aparece directamente ante los vivientes. Y si el viviente posee este conocimiento, la resurrección puede ser acelerada. En este caso, el resucitado no tiene que pasar por los estadios particulares en los cuales los representantes arriba indicados hacen coincidir las estructuras del resucitado con los de los vivientes. Por lo tanto, se debe saber que la resucitación puede producirse en condiciones del todo diferentes y que no es de rigor, por ejemplo, la formación de estructuras intermedias. Tercera conclusión. La resurrección siempre produce un efecto positivo. Es un principio fundamental. La resucitación es siempre muy de provecho a todos, porque muestra que el aniquilamiento es imposible. Esta información es ya beneficiosa como tal. La resucitación contribuye siempre a mejorar la situación. Conozco muchos casos concretos que muestran que la resucitación trae beneficios a todos. Por ejemplo, cuando la persona una vez resucitada se ponía en contacto con los familiares, las enfermedades de los últimos desaparecían. Por ejemplo, desaparecieron los tumores malignos, se resolvieron unos problemas, se arreglaron unos asuntos, se produjeron muchos cambios positivos en su vida. La vida pasaba en general al nivel cualitativamente diferente, el nivel donde todo funciona como debería. Así pues, la resucitación ejerce una acción benéfica sobre los vivientes de un modo excepcional, porque ya por el hecho mismo de haber sido producido, la resucitación crea una dimensión de vida del todo diferente. Y la gente entrando en esta dimensión vive ya a un nivel completamente diferente. Sin, bueno, no sé qué significa esa palabra, parangón más favorable de aquello que existía antes de la resucitación. Muy bien, hasta aquí nuestra clase de hoy. Espero que tomen muy en cuenta todo lo que hemos hablado, reflexionen sobre su propio proceso con su resucitado, perciban las señales que ya estén recibiendo y por favor escriban todo tal cual como se presente, empiecen a registrar cambios, señales, sueños, lo que sea, para después poder registrar ese testimonio y ayudar con el registro de esta persona o con la certificación de la resurrección, dependiendo de lo que ustedes elijan y el resucitado también. Muchas gracias por su atención.